Bienvenidos, estamos en Del Cielo a la Tierra. Hoy con el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, del ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, Enrique Valdés Joglar. Nació en Piloña, en un pequeño pueblo llamado Anayo, en 1955, pero bueno, pues prácticamente desde su juventud está instalado en la capital del Principado. Enrique, muy buenas, bienvenido. Buenas. En Anayo es un pequeño pueblo o una pequeña parroquia del concejo de Piloña. Efectivamente, yo nací en un pueblo que se llama Fresnosa, que pertenece a la parroquia de Anayo, que es una parroquia del concejo de Piloña. La parroquia más al norte del concejo de Piloña. Estoy rodeado de Villaviciosa, Colunga y Cabranes. Y prácticamente toda la infancia, es decir, hasta prácticamente la adolescencia en el concejo, ¿no? Hasta los 19 años que me vine a estudiar a Oviedo la carrera, aunque bueno, durante la carrera seguía yendo al pueblo los fines de semana y en vacaciones. Vamos, establecerme definitivamente en Oviedo no lo hice hasta que acabé la carrera, hasta los 24 años. Y sin duda vivir lo que es la juventud, en este caso la infancia, en una zona rural, marca definitivamente lo que es el devenir y lo que es la personalidad de alguien. Claro, por supuesto, eso era un mundo totalmente diferente de la ciudad. Yo todavía recuerdo, aunque ya había venido a Oviedo alguna vez, todavía recuerdo el primer día que me monté en el tren para venir a Oviedo, que fue el día que vine a examinarme de ingreso. En el pueblo pues conocías los coches y el autobús, pero no el tren, a pesar de que en Infiesto había tren. Y el mundo rural marca, bueno, pues sobre todo por los juegos, porque tus padres se dedican a la agricultura y tú colaboras en la explotación familiar con los trabajos más sencillos y de menor esfuerzo desde niño, porque vas a una escuela unitaria donde el mismo maestro se ocupa de los 8 cursos que tenía la enseñanza primaria, la enseñanza obligatoria en aquella época. Yo creo que el medio rural marca mucho. Yo recuerdo, porque en Fresnos había una fuente de aguas medicinales donde venían los agüistas, como le llamábamos nosotros, por el verano, que bueno, jugando con los niños que venían a veranear, bueno, pues lo típico, que los niños siempre se ríen de los otros niños o se toman el pelo, bueno, pues ellos se reían de nosotros porque no sabíamos lo que era un semáforo o no sabíamos lo que era un paso de cebra, y nosotros nos vengábamos con cuestiones del mundo animal. Nos reíamos de ellos porque no sabían distinguir un burro de un caballo o no sabían distinguir un toro de una vaca. Cosas de esas, ¿no? Una infancia en la que, bueno, pues uno prácticamente no sale del pueblo y sus amigos son los amigos del pueblo, los chavales del pueblo, en donde no hay ni PlayStation ni evidentemente todos los juegos que hay ahora. ¿A qué se jugaba de aquí? Bueno, pues a los juegos, bueno, pues a las canicas, al pincho Roma, que llamábamos, era con unas estacas, clavarlas dentro de un círculo, procurando tumbar la que había clavado el que había tirado antes que tú, y después el juego de las ruedas de camión. El otro día, viendo un programa de televisión en un país del tercer mundo, me recordó mi infancia. Había un niño empujando un neumático de camión o de autobús que levantaba más que él. A ese juego jugábamos nosotros en el pueblo. Nos regalaban neumáticos viejos los transportistas, las subíamos al monte y las echábamos a rodar por la ladera abajo. Era una diversión verlas, pegaban unos botes de metros y era espectacular. Bueno, pasa la infancia allí, prácticamente pues los primeros 15, 16 años aproximadamente, porque el bachiller ya se hace en Oviedo. Sí, yo el bachillerato, yo vine, estábamos en el pueblo con los maestros que venían, que se cambiaba mucho, cada 2 o 3 años venía un maestro nuevo. Y llegó un maestro, José Antonio García Tamargo, para el que le quiero mandar un recuerdo especial, porque fue muy importante para mí y para varios compañeros de aquella generación. Y bueno, consideró que teníamos conocimientos suficientes para hacer el ingreso en el bachillerato. Y bueno, y nos matriculó en el Alfonso II, porque no había todavía instituto en Infiesto, se abrió al año siguiente, esto era el año 68, y bueno, vinimos y aprobamos todos los que vinimos, y nos matriculó inmediatamente de primero, y nos examinamos de primero en junio de unas y en septiembre de otras, y empezamos ya también libres con él en el pueblo. Él nos preparaba y después nos llevaba a examinar, nos trajo a Oviedo al Alfonso a ingreso ya primero, y después a segundo y a tercero nos llevó ya libres al Instituto de Infiesto. Sí, porque y ya en cuarto ya empezamos. En estas zonas rurales el maestro marca
prácticamente el devenir de cualquier persona, de cualquier niño de aquella, ¿no? Porque posiblemente, de no ser por José Antonio García Tamargo, ese maestro rural, Enrique no se hubiese dedicado a estudiar. No, por supuesto. Lo normal era que, bueno, que siguieras trabajando en la explotación agraria familiar y a los 14 años pues salías de la escuela primaria y bueno, o bien seguías en casa si querías dedicarte a la agricultura o buscabas un empleo. La gente solía emigrar a Gijón en aquella época y bueno, pues a trabajar de lo que fuera, ¿no? Pues en la naval o de camarero. Y este hombre, pues a mí y a otros medio nos obligó, a nosotros y a nuestros padres, a que iniciáramos el estudio del bachillerato. Nos decían, es que podéis estudiar una carrera. Claro, para nosotros, para los niños del mundo rural, lo de estudiar una carrera era impensable, no te lo habías planteado. Entonces él fue muy hábil porque decía, bueno, por lo menos hacer el bachiller elemental hasta cuarto, porque así podéis trabajar en un banco. Y bueno, para la gente del campo, no sé si ahora sigue siendo igual, pero en aquella época era una aspiración muy importante poder trabajar a techo. Es decir, porque claro, en el campo trabajas, sobre todo en Asturias, bueno, hace frío y llueve, ¿no? Entonces eso de poder trabajar bajo techo era una aspiración importante. Y eso de decir, puedes trabajar en un banco, decir, hombre, aquí no llueve, hay calefacción. Era una aspiración y con eso nos convenció a nosotros y a nuestros padres, que no veían mucho la utilidad de eso de, con lo que hay que trabajar aquí en esta casería nuestra, eso de dedicar al chaval a estudiar no lo veían muy claro, ¿no? Pero aceptaron, les convenció y bueno, y aquí estamos, ¿no? Pero el traslado definitivamente a Oviedo, ¿cuándo llega? Cuando empecé la carrera, después de acabar el bachillerato y el COU en Infiesto, pues me vine a Oviedo, a una pensión que estaba muy cerca de aquí en la calle Gil Blas, aquí en San Lázaro. Vamos, no era una pensión oficial, era una señora, la señora Paca, que alquilaba habitaciones, bueno, y nos hacía la comida, estábamos a pensión completa, ¿no? Un cambio absolutamente radical, el venir del pueblo, por supuesto, estar toda la vida allí, a venir a la ciudad, a la capital. Un cambio absoluto, ya fue un cambio importante pasar de Anayo, que era donde estaba la escuela primaria, a Infiesto al instituto, aunque en el instituto íbamos y veníamos todos los días en el autobús de la mañana, en un autobús de línea regular, porque no había autobús escolar, y volvíamos por la tarde. Ya era importante el cambio de ir a Infiesto, que al fin y al cabo era la capital del concejo, pero bueno, el cambio a Oviedo fue muy, muy, muy importante, sobre todo también por la época. Bueno, estamos hablando años 74-79, cuando yo estudié la carrera, bueno, la muerte de Franco, la reforma política, la transición, una época deliciosa, ¿no? Además, Enrique, bueno, toma contacto con el mundo político prácticamente al llegar a la capital, porque supongo que en el pueblo nada de nada. No, en absoluto. Yo vine a Oviedo a estudiar, vamos, absolutamente in-albis en ideas políticas, ¿no? Aquí entré en contacto con la ebullición que había en el patio de la Facultad de Derecho, de la vieja Facultad de Derecho del Caserón del San Francisco, del edificio central de la universidad, donde, bueno, había grupúsculos políticos del color que los quisieras y una sopa de siglas increíble, ¿no? Y ya de mojarse bien, ¿no? Efectivamente. De mojarse, pues nos apuntamos al partido, lo que era el partido, era el Partido Comunista de España, no porque tuviéramos ideas comunistas. Yo nunca fui estalinista ni siquiera leninista. Bueno, yo creo que siempre fui socialdemócrata y creo que lo sigo siendo, un poco más moderado, pero creo que sigo siendo igual. Influyó más, bueno, aparte de algunas lecturas, sobre todo de Ramón Tamames, que en aquella época, vamos, fue el primer autor político que yo recuerdo haber leído, sobre todo también por mis amigos y por mis compañeros de clase, que estaban casi todos apuntados al PC, ¿no? Cuando acabé la carrera, pues bueno, ya dejé de militar y nunca más fui militante de ningún partido, aunque bueno, me sigue gustando la política y sigo teniendo opinión sobre los problemas de España y del mundo, ¿no? En cualquier caso, eso ya lo comentaremos más tarde, sí laboralmente condiciona un poco el futuro de Enrique Valdés, pero de eso hablaremos dentro de un instante, porque ¿cómo era aquel Oviedo? El año 74 era un año convulso, estábamos prácticamente a un año de la muerte del general, etcétera, etcétera. Las cosas, bueno, eran difíciles en la capital. Era época de manifestaciones, época de grises. Era por supuesto. complicado. ¿Cómo era aquel Oviedo? ¿Cómo se vivía en aquel Oviedo? Manifestaciones
ves todos los días, ¿no? Y en aquella época no había teléfonos móviles para citarse, entonces era tal, delante del Instituto Nacional de Previsión, es decir, en la Plaza de España, tal, bueno, eran grupos pequeños que iban saltando y los grises nos perseguían y, bueno, bien, era divertido. Alguna vez se perdía algún toletazo, pero bueno, éramos manifestantes pacíficos, no nada de volcar coches, ni de quemar coches, ni de romper escaparates, simplemente, bueno, armar un poco de alboroto, ¿no? Nos manifestábamos por todo, porque todos los días había algo por qué manifestarse, ¿no? Pedías la dimisión del rector, la dimisión del ministro de la Gobernación, como se llamaba en aquella época, ¿no? Yo cuando veo a Martín Villa en la televisión le tengo cierto cariño porque les digo a mis hijos, ¿cuántas veces pediría yo la dimisión de este hombre cuando era ministro de la Gobernación o del Interior con Adolfo Suárez, ¿no? Era la época del Lito, del Manolo, sí, de la zona del Antiguo. Efectivamente. Yo no era mucho de ir a los bares porque, bueno, el tiempo que te dejaba libre el estudio, pues lo solíamos dedicar a la política, el club cultural, el local que tenía el PC en aquella época en la avenida de Pumarín, sí, efectivamente, sí, pero bueno, de vez en cuando ibas también al bar, un poco a mediodía o por la tarde, ¿no? Después de salir de la biblioteca. Yo solía estudiar en la biblioteca de la Facultad de Derecho porque en la pensión no había sitio para estudiar, ¿no? Porque éramos varios y otros querían ver la televisión o jugar las cartas y no había ambiente de estudio. Entonces me venía a la biblioteca de la facultad. ¿Y de aquella algún problema con la justicia, entre comillas, con la justicia evidentemente de la época franquista? No, pues mira, yo nunca me detuvieron y nunca me denunciaron. En absoluto. Me acuerdo que una vez fui de testigo a un juicio porque a un compañero le pegaron, bueno, llegaron era la época de los guerrilleros de Cristo Rey, y me acuerdo, yo llevaba al Mundo Obrero en la mano y se lo quitaron y le pegaron con él en la cabeza y tal, y los denunció, y bueno, llegaban unos cuantos que lo habíamos visto, nos citaron de testigos, pero fue la única relación de política y justicia que yo tuve. Y otra vez, me acuerdo, bueno, yo tenía un 850, y una vez los de las juventudes de no sé qué partido, de la facultad, no me acuerdo si eran del Partido Socialista o del PC, me pidieron que si les dejaba poner el altavoz encima del coche y convocar no sé qué acto por Oviedo. Entonces, bueno, pues había que solicitarlo en aquella época, y me acuerdo que fueron unos policías de la Brigada Político-Social a la pensión, bueno, a identificarme, a ver quién era yo, que había firmado la solicitud, y bueno, la señora de la pensión estaba escandalizada, y ay, ¿pero qué hizo usted? Nos trataba de usted, ¿pero qué hizo usted? No se preocupe, mujer, que no hice nada. Sí, nos concedieron la licencia, no pasó nada. Pero habría, supongo, lugar para la diversión, donde se divertía Enrique Valdés, de aquella entre la política y la abogacía, en este caso el estudio de Derecho, habría lugar para pasárselo bien, sí, ¿no? La diversión solía ser más bien los fines de semana. Yo siempre fui bastante organizado, ¿no? Cuando toca trabajar, y cuando toca estar de fiesta, toca estar de fiesta. Entonces, yo, digamos, las discotecas, las salas de fiestas, lo uno más a la zona del centro oriente de Asturias, ¿no? Las discotecas, bueno, pues de Infiesto, Colunga, Villaviciosa, Sebares, Arriondas, Cangas d'Onís, del sábado y del domingo, ¿no? Porque los fines de semana, evidentemente, el pueblo tiraba, ¿no? Me iba al pueblo, claro, entre otras cosas porque había que trabajar algo en la explotación familiar. Eso de descansar sábado y domingo era mucho descansar, ¿no? Siempre había algo que hacer, y en vacaciones de verano, y de Semana Santa, y de Navidad también, ¿no? ¿Qué idea tiene Enrique del Oviedo, de aquel Oviedo? Bueno, pues yo la verdad es que nuestro mundo era desde San Lázaro, donde tenía la pensión, caminando siempre por aquí por encima del Campillín, la calle Magdalena, y a la facultad, y volver, y bueno, y un poco pues la calle Uría, la calle, bueno, Palacio Valdés, bueno, San Francisco. Tengo muy buenos recuerdos de Logos, que cerró hace muy pocos años, ¿no? Sobre todo porque cuando teníamos los exámenes parciales los sábados por la mañana, ¿de acuerdo? Y el momento aquel de salir del examen, dice, bueno, ya está, esto ya se terminó, ir a Logos a tomarse un vermú Solera. Sí, ese es un recuerdo que tengo muy grabado, que tengo muy grabado. Y seguí entrando en Logos después toda la vida, ¿no? Toda la vida, hasta el momento en que cerró. Sí. Además, económicamente uno tenía que ajustarse, ¿no? No, claro, por supuesto, nada de lujos, ¿no? Yo tenía una beca que llamaban
llamaban beca salario, que una parte se la daban al estudiante y otra parte se la daban a sus padres. Porque bueno, yo me quedé huérfano de padre a los 16 años, a punto de cumplir los 17. Entonces, bueno, me puse, aparte de los trabajos en la explotación familiar, con mi madre y con mis hermanas. Durante el año que hice COU, estuve trabajando en Sebares, en la fábrica de Nestlé, como auxiliar de laboratorio. Bueno, me permitían hacer los turnos que quisiera para adaptarme al horario del instituto. Y bueno, y fue el primer año que hubo selectividad. A mí me tocó el primer año de selectividad. Y bueno, y me presenté. Yo no tenía muy claro si quería hacer carrera universitaria. Me presenté y aprobé. Pues entonces digo, bueno, pues es una pena poder estudiar una carrera y no estudiar, pero claro, era pagarse los estudios en Oviedo, vamos, sobre todo la pensión era impensable, ¿no?, para mi familia. Y entonces pedí una beca, que se llamaban así, beca salario, y me la dieron, porque claro, el argumento era, mire, si voy a estudiar a Oviedo tengo que dejar la empresa, tengo que dejar la fábrica, y bueno, y mi familia no solamente no me puede pagar los estudios, sino que les privo del salario que yo ganaba en la fábrica, que lo aportaba la familia, ¿no? Y me la dieron y la mantuve durante los 5 años de la carrera. Era una beca muy buena. En aquella época yo creo que empecé con 100.000 pesetas al año y acabé con 150.000 o 160.000 al año. No estaba nada mal. Una beca muy buena, sí. ¿Y por qué abogado? ¿Por qué derecho? Pues mira, yo creo que fue porque cuando hacía quinto de bachillerato en el Instituto de Infiesto, había un profesor que todas las semanas o cada 15 días nos traía a un profesional para que nos explicara su profesión. Un médico, un veterinario, un abogado, es decir, un ingeniero, y nos explicaba en qué consistía su profesión. Y un día vino un abogado. Y yo, a partir de aquel día, me quedé con la música y bueno, y cuando llegó el momento de decidir, pues vamos, clarísimamente a la Facultad de Derecho. Y además, abogado de profesión, es decir, no simplemente jurista para otras profesiones jurídicas, que hay muchas, ¿no? Y a mí la abogacía, es decir, el pleito, el debate y el defender ideas y posiciones, ¿no? Pero por lo menos había una orientación, es decir, que hubo una orientación. Sí, fue muy importante. Claro. Aquel ciclo de profesionales pasando por el instituto fue muy importante. Yo, vamos, compañeros míos de aquella época te confiesan que decidieron su profesión como consecuencia de aquello. Sí. Una de las aficiones de Enrique es el fútbol. Le gusta mucho el fútbol, aunque hubo un impasse de esos en los que dejó, pero como uno de los chavales jugaba al fútbol, pues tenía que ir a verlo, y entonces ahí empezó otra vez la afición. Pero casi, él es del Oviedo y del Real Madrid, pero casi se hace del Sporting en un momento determinado, o al revés, es decir, no se hizo del Sporting porque le daban mucho la turra. Sí. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, ya dije antes que en Fresnosa, mi pueblo, había un manantial de aguas medicinales donde venían los agüistes, que le llamábamos nosotros, ¿no? Y venían los padres de Echeverría, que era un lateral del Sporting. Y paraban en mi casa, que bueno, aparte de algunas fondas que había que daban pensión completa, las casas particulares alquilaban habitaciones con derecho a cocina, entre ellos la de mis padres, ¿no? Bueno, y aquel futbolista del Sporting iba al pueblo a ver a sus padres cuando estaban allí veraneando. Bueno, y un día me llevó al Molinón a ver un entrenamiento, y bueno, yo era muy niño, tenía 12 años, 13 años, y bueno, me tiraba el Sporting. Lo lógico es que hubiera sido del Sporting, pero no fui del Sporting porque un maestro que tuvimos, anterior a José Antonio García Tamargo, era un sportinguista cerrado, y nos hacía los sábados por la mañana, que en aquella época había clases los sábados, nos hacía, después de rezar el rosario, que en aquella época se rezaba el rosario, había que rezar un Padre Nuestro adicional para que ganara el Sporting, incluso aunque jugara frente al Oviedo. Y a mí aquello me parecía una injusticia, claro, y no te podías revelar, ¿no? Podías internamente decir, pues mira, yo rezo para que empaten
o para que gane el otro, ¿no? Pero el no poder decírselo al maestro, porque encima era muy mal tomado, me parecía una injusticia. Yo creo que esa fue la razón fundamental por la que nunca fui del Sporting, pero tampoco fui nunca anti-sportinguista, jamás en la vida. Es decir, que algo tuvo que ver la Iglesia para que no fuese del Sporting. Pues sí, hasta ahí podíamos llevar la interpretación. La carrera es entre el 74 y el 79. Sí. Y hay una persona que marca mucho el devenir futuro de Enrique Valdés Joglar, que es Gerardo Turiel. Sí, sí, efectivamente. Siempre decimos los humanos que hay personas que son decisivas en nuestra vida. Bueno, aparte de tus padres, por supuesto, que no hace falta ni decirlo. Yo ya mencioné antes al maestro del pueblo, a José Antonio García Tamargo, y también ahora tengo que mencionar a Gerardo Turiel. José Antonio para que empezara a estudiar el bachillerato y Gerardo Turiel para que me hiciera abogado de profesión. Cuando acabé la carrera y había que plantearse qué hacíamos, pues bueno, me fui a su despacho y le pedí que me admitiera como pasante. Yo le conocía de la política, él era profesor de Derecho Romano de la facultad, pero no había sido mi profesor. Había varios grupos de romano y mi profesor era don Armando Torrent. Pero sí del Partido Comunista, donde militaba también Gerardo Turiel. De eso lo conocí. Bueno, le fui a pedir que me admitiera como pasante, me admitió, estuve como pasante primero durante un año, aprendiendo sin pagar y sin cobrar, como fue siempre la pasantía en nuestra profesión, y cuando ya creí que tenía los conocimientos imprescindibles para independizarme, le planteé que me iba, y entonces me ofreció quedarme con él. Ya me empezó a dar una participación en los rendimientos del despacho, y estuve con él 15 años. ¿Y se acuerda Enrique Valdés del primer caso? Sí, me acuerdo del primer caso. Era un accidente de tráfico delante del bar Cantábrico, entre las estaciones entonces de FEBE y de Renfe. Era un problema de que había varios semáforos y alguien se había saltado el suyo en rojo y no había manera de probar quién había sido, ¿no? Me acuerdo, ese fue el primer caso mío. ¿Cómo salió? Mal para mí. Tenía enfrente a Regadera padre, que tenía ya cerca de 60 años y tenía mucha experiencia. No sé quién tenía razón, porque estaba claro que alguien estaba mintiendo y alguien se había saltado el semáforo en rojo, pero bueno, él consiguió convencer al juez de que quien se lo había saltado era el conductor que yo defendía y por lo tanto condenaron al mío, ¿no? Bueno, estando metido en el mundo de la política, escogiendo la abogacía, escogiendo la carrera de Derecho, etcétera, uno puede pensar, lo más lógico es que se hubiese dedicado a ser laboralista. Yo llevé bastante laboral al principio de mi vida profesional, por dos razones. La primera, porque Gerardo no llevaba laboral, Gerardo Turiel, entonces los asuntos laborales, los pocos que entraban en el despacho, me los adjudicaba a mí, y además porque fui también durante muchos años abogado de la Unión de Campesinos Asturianos, cuando estaba en el despacho de Gerardo Turiel, y dentro de la asesoría que prestaba a la Unión de Campesinos estaba la Seguridad Social Agraria, y entonces tuve muchos asuntos de laboral, fundamentalmente de seguridad social, porque los agricultores en Asturias son cuenta propia, no hay jornaleros, no hay cuenta ajenas, apenas, ¿entiendes? Eran cuenta propia, pero sobre todo pensiones de incapacidad, de jubilación, de viudedad. Recuerdo la primera pensión de viudo de un hombre que tuve y que la gané. Fue una cosa muy curiosa, porque cuando puse la demanda no había ninguna sentencia de ningún juzgado de lo social o de ninguna magistratura de trabajo, como se llamaban entonces, ni ninguna sentencia del Tribunal Constitucional de nadie. Simplemente, yo cité la Constitución. Mire, si hay igualdad de sexos y se dan las condiciones, tanto derecho tiene el marido como la esposa. Con tan buena suerte que el día antes del juicio estaba en la biblioteca del colegio estudiando algo, no eso, y vi que estaba allí el Boletín Oficial del Estado, ahí puesto encima de una mesa, y lo miro y veo sentencia del Tribunal Constitucional sobre la viudedad de los hombres. Le eché un vistazo y esta es la mía para el juicio de mañana, ¿no? Mandé que me hicieran una fotocopia y y cuando llegué al juzgado, el magistrado, que era el señor Maillo, me acuerdo perfectamente,
Dice, señor Valdés, solamente me alega usted la Constitución, no encontró usted ningún precedente. Dice, mire, señoría, el día que hice la demanda no, pero hoy sí, mire, está. Y le di la fotocopia. Bueno, le solucioné el asunto a él y al abogado de la Seguridad Social, vamos, lo dejé. Porque no la conocía, tampoco tenía que reconocerla, era del día anterior, ¿no? Y me estimó la demanda, por supuesto. Para ser un buen abogado tiene que tener uno mucha labia. Depende de la rama. Si te dedicas a una rama donde la intervención sea fundamentalmente oral, por ejemplo los penalistas, la capacidad de expresión oral es muy importante. Pero si te dedicas al contencioso administrativo, es mucho más importante la expresión escrita, porque tanto la demanda como la contestación, como las conclusiones son escritas. Es decir, que se puede ser un buen abogado siendo mudo, si eliges la rama adecuada, ¿no? Porque muchos nos engañan entonces las películas americanas, ¿no? Claro, tenemos la idea de que los juicios en España son como los juicios en Estados Unidos y no tienen nada que ver. Por eso, cuando se va al juzgado con un cliente, es importante preguntarle que si tiene experiencia judicial, porque si no sale absolutamente decepcionado. Entonces, bueno, si ya la tiene, pues nada, ya sabe cómo es, pero si no, dice, pero esto es el juicio, pues esto es una birria de juicio, ¿no? Esto no es un juicio ni es nada, ¿no? Bueno, y si al final sale bien, pues bueno, lo da por bueno el que el juicio no haya sido un espectáculo como él pensaba, pero si le sale mal el juicio, pues cree que es que aquello no fue juicio ni fue nada y que el abogado no hizo lo que tenía que hacer. Los espectáculos se dejan, por ejemplo, para juicios de otro tipo, ¿no? Supongo en España. Bueno, quizá el más conocido, sin lugar a dudas, ha sido el del desgraciado 11M. Claro, sí. Yo creo que aquel fue el juicio más mediático de la historia en España, supongo. Sí, por supuesto, y bueno, es el más voluminoso, con más procesados, bueno, fue el juicio por excelencia, ¿no? Y fue un ejemplo de lo bien que se organizó y lo bien que se llevó, con independencia de que a unos les parezca que la sentencia fue razonable o no lo fue, pero el juicio estuvo bien organizado desde el punto de vista de la logística. Y fue un juicio muy importante, aprovecho para decirlo porque es de justicia y además como decano de un colegio de abogados debo decirlo, que fue poner en el escaparate a los abogados del turno de oficio. Es decir, hubo varios acusados que tuvieron defensores que eran abogados del turno de oficio, hicieron un papel espectacular y algunos los absolvieron. Yo creo que la figura del abogado de oficio a partir del 11M no tiene nada que ver con la figura del abogado de oficio antes del 11M, porque es un papel muy difícil, porque tienes que ganarte la confianza del cliente. Es decir, un abogado privado, para entendernos, tiene ya la ventaja de que el cliente le eligió a él. Es decir, entre todos los abogados posibles, le eligió a él. Por lo tanto, la confianza en ti ya se supone. Pero un abogado del turno no. El turno, el cliente lo primero que piensa, bueno, ¿quién será este pobre desgraciado que me lo asigna a mí el Estado porque yo soy tan desgraciado como él y no puedo pagar al abogado que yo quiera y me toca este? Entonces, tienen que empezar ganándose la confianza del cliente. Y no es verdad que los abogados del turno sean unos desgraciados. Es decir, hay abogados que están en el turno de oficio que son abogados excelentes, súper especializados en la materia concreta y que pueden hacer un papel tan bueno o mejor que un abogado de libre designación. Bueno, los datos son concluyentes. La media de edad de un abogado del turno de oficio son 41 años, 13 de experiencia dentro del mundo de la abogacía y, bueno, lo que perciben es una auténtica ridiculez y están realizando una labor social importantísima. ¿Hay que dignificar el turno de oficio, Enrique? Sí, por supuesto. Cuando se dice que el turno de oficio lo pagan las administraciones públicas, se paga con el impuesto de los españoles, es decir, la justicia gratuita, es verdad en parte, porque también lo paga la abogacía, porque el precio que se paga no es un precio de mercado, evidentemente es un precio muy inferior al precio de mercado. Y es verdad que nunca la justicia gratuita se va a retribuir a precios medios de mercado, pero debería de acercarse un poco más. ¿Y por qué no se va a retribuir nunca a precios medios de mercado? Pues hombre, yo creo que por una razón fundamental. Es decir, si las administraciones públicas te traen el cliente al despacho, no tienes que buscarlo tú.
te lo traen. Y además cobra siempre, pues es normal que la retribución sea un poco más baja. Esto es como en el mundo financiero, es decir, mayor seguridad, menor rentabilidad, y viceversa. Por lo tanto, algunos compañeros dicen, no, es que las administraciones nos tienen que pagar igual que lo que las normas orientadoras recomiendan para el abogado de turno. Bueno, yo creo que se puede pedir, pero yo creo que eso no va a ocurrir nunca, porque esos mismos compañeros saben que cuando tú tienes un cliente habitual que te manda muchos asuntos, pues por ejemplo una compañía de seguros o una empresa, le haces un precio también muy inferior al que se cobra a un cliente que viene a tu despacho una vez en la vida. Por lo tanto, yo creo que ese es un argumento. Yo aquí soy abogado y estoy aquí como decano, pero también hay que comprender que los responsables de justicia de nuestras administraciones tienen que administrar bien los recursos públicos que les dan los españoles. Y yo creo que nunca, por mucho que pidamos, nunca nos van a pagar los asuntos como si fuera un asunto privado. Enrique, esta crisis global ha disparado las consultas de abogados, incluso el tema del turno de oficio, además creo que de una manera impresionante. Sí, por supuesto. Nosotros al ritmo que llevamos en el Colegio de Abogados de Oviedo, al ritmo que llevamos, vamos a tener 10.000 expedientes este año, cuando en el año 2006 eran 4.000 durante todo el año, es decir, más del doble de lo que había hace 4 años. Y efectivamente la crisis pues pasa con la abogacía como pasa con otros sectores. Es decir, según al sector al que te dediques, pues hay más trabajo o hay menos. Por ejemplo, los laboralistas tienen mucho más trabajo. Pues ¿por qué? Porque hay despidos, porque hay expedientes de regulación de empleo, porque hay impagos de salarios, porque hay movilidad geográfica y movilidad funcional. Sin embargo, pues los compañeros que se dedicaban a las fusiones y adquisiciones de empresas, pues no tienen trabajo, porque ahora no hay eso. Es decir, el mundo empresarial está muy parado. Entonces, es decir, aumentó mucho la litigiosidad como consecuencia de la crisis, pero unos compañeros, digamos, que están en un buen momento y otros compañeros, según la especialización, están en un mal momento. ¿Qué imagen cree Enrique que tiene el ciudadano del abogado? Pues el ciudadano que entró en contacto con un abogado porque tuvo un problema y se le resolvió bien, gracias al papel de su abogado, tiene una buena imagen del abogado. Pero en general no es buena, y parte por culpa nuestra, porque no nos preocupamos, los colegios, y otra vez me achaco el tanto de culpa que me corresponde, no nos preocupamos de proyectarnos socialmente, de explicarle a la sociedad en qué consiste la abogacía y cuál es el papel del abogado. Nosotros no dictamos las sentencias, nosotros somos unos profesionales que estamos obligados a defender los intereses de nuestro cliente. Si no le queremos defender, no le defendemos, no aceptamos el asunto y punto. Con el turno de oficio es diferente porque, excepto que consideres que la pretensión es insostenible, tienes que defenderlo, pero un abogado privado le viene un asunto y si no quiere no lo acepta. Pues hay quien dice, mire, yo no defiendo a violadores, o yo no defiendo a terroristas, o yo no defiendo a traficantes de droga, o no defiendo a arrendadores, o no defiendo maridos. Eres muy libre de no defender a quien no quieras defender, pero en el momento que aceptas un asunto tienes que defenderlo hasta el final con todas las armas que te da la ley, y recalco, con todas las armas que te da la ley. Es decir, en un juicio los papeles están perfectamente distribuidos y cada uno tiene que cumplir con su función. Es decir, a un abogado, un cliente le puede exigir responsabilidad si no conoce las reglas del arte, si no conoce perfectamente cuáles son sus obligaciones para con él y no lo defiende adecuadamente. Y deberíamos de entender que si evidentemente no todos los ciudadanos optasen o tuviesen la posibilidad de derecho a ser defendidos, no habría justicia. Efectivamente, yo
aunque no soy una persona muy religiosa, siempre digo lo mismo, ¿no? Hay una frase en el Evangelio, dice, no son los sanos los que necesitan el médico. Cuando alguien recrimina a Jesucristo juntarse con personas de mal vivir, pues con la abogacía pasa igual. Dice, mire, normalmente los inocentes no suelen tener problemas con la justicia. Hay algunos casos en que se acusa a un inocente, pero son casos excepcionales. Normalmente al que acusan, algo de responsabilidad tiene. Pero la responsabilidad tiene grados. Es decir, oiga, mira, a lo mejor le acusan a usted de asesinato y resulta que no, que se puede convertir en un en un homicidio. O mire, se le puede aplicar a usted un atenuante, o se le puede a usted aplicar una eximente. A lo mejor fue en legítima defensa. Es decir, que el hecho de que Pedro mata a Juan puede tener una condena o puede no tenerla. Y esa condena puede ir desde una mínima hasta una máxima, y ahí está el papel del abogado, es decir, conociendo bien los hechos, conociendo bien las normas y sabiendo probar las circunstancias que sirvan para eximir o para atenuar la responsabilidad de su cliente. Esa es nuestra profesión, ¿no? ¿Quiere decir esto que de alguna manera el abogado acaba pareciendo el malo de la película? Sí, normalmente cuando son hechos o crímenes que salen en los medios, bueno, pues no sé, pues estas cosas con menores, o bueno, pues la chica esta de Sevilla, bueno, a veces los abogados que los defienden quedan muy mal. Sin embargo, es una cosa muy curiosa por la contradicción social que hay, porque en las películas americanas se ve que el malo es siempre el fiscal, porque partimos de la base de que el acusado es inocente, y entonces el héroe es el abogado defensor, el malo es el fiscal. Pues claro, quién es el malo y quién es el bueno, y si es culpable o es inocente, eso no se sabe hasta que no hay una sentencia firme. Es decir, hasta entonces somos todos presuntos inocentes, y no presuntos culpables como a veces parece, ¿no? ¿A quién tiene más miedo un abogado? ¿Al juez, al fiscal? ¿A quién? No, vamos a ver, el juez es o debe ser una persona neutral, es decir, que valora los hechos y aplica la normativa vigente sobre esos hechos. Es decir, el abogado, bueno, tiene que, si eres defensor, bueno, tu adversario en el juicio es la acusación, es decir, que va a ser el fiscal, y si hay acusación particular o privada o hay otro compañero que está jugando ese papel. Lo que hay que hacer es, bueno, contraponer argumentos para convencer al juez de que tu tesis es mejor que la tesis del contrario. ¿Qué tal se llevan los abogados y los jueces? Bien, en general bien, porque, bueno, cuando un juez dicta una sentencia, pues suele ser, un abogado suele quedar contento y el otro suele quedar menos contentos. Los abogados, cuando nos quejamos de los jueces, no es fundamentalmente por la calidad técnica de sus resoluciones, porque es como los errores arbitrales en los partidos, es decir, un día te favorecen y otro día te perjudican. Lo que más nos molesta a nosotros es el maltrato. El maltrato, bueno, pues hay algunos jueces, afortunadamente pocos, que tratan mal, ¿no? Con desprecio, y no pedimos que sean afectuosos, pero sí que por lo menos sean correctos, ¿no? Después, en la segunda parte del programa, porque ahora quiero retrotraerme otra vez en el tiempo y hablar un poco más de Enrique como persona, etcétera, con sus gustos y sus cosas. Después iremos, por ejemplo, a ese intento de la abogacía acercarse muchísimo más al ciudadano. Hablaremos de la ley ómnibus, si es posible, para que lo explique, porque claro, esto queda así en palabras y el ciudadano de a pie no se entera, no sabe si es un trolebús, si es un autobús o qué es la ley ómnibus. Y hablaremos de otras cosas, pero yo quería retrotraerme. ¿Cuáles son los gustos de Enrique? Por ejemplo, en el tema del ocio, ¿en qué invierte ese ocio, si es que le queda? Porque claro... Sí. Bueno, trabajo demasiado, porque claro, aparte del colegio, aparte del decanato, tengo mi despacho y tengo que ganarme la vida, porque es de lo que vivo. Es decir, el decanato no tiene retribución, es una afición y un servicio que prestas a los compañeros y a la profesión, ¿eh? Yo le debo mucho a la abogacía, porque bueno, pues lo que me permitió llevar la vida que llevo y no ser agricultor, ¿eh?
y también mi familia. Es decir, nosotros somos una familia de abogados. Es decir, mi mujer es abogada en ejercicio y mis 2 hijos también son abogados en ejercicio, son jovencitos, acaban de terminar, es decir, los 4 somos abogados. O sea que, aunque no sea más que por egoísmo, tengo mucha necesidad de que la abogacía esté bien defendida, bien representada y que tenga una presencia social importante. El tiempo que me queda, pues fundamentalmente soy un lector de periódicos compulsivo. Lo que leo es fundamentalmente derecho, política y periódicos, vamos, la información del día a día. Leo 2 periódicos a fondo y 4 o 5 superficialmente. Y después, bueno, me gusta pasear fundamentalmente porque, bueno, no deportes por mi peso y por mi edad ya no estoy para hacer esfuerzos físicos, pero me gusta caminar, ¿no? Los fines de semana camino varias horas. Por semana, la mayoría de los días no tengo tiempo. Pues Enrique, en un instante seguimos porque nos vamos a ir al pequeño descanso de siempre y volvemos en Del Cielo a la Tierra con Enrique Valdés Joglar, que es el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, hablando de muchísimas cosas, de su vida y de una profesión apasionante como es la de abogado. Volvemos en un instante. Del Cielo a la Tierra con Enrique Valdés Joglar, y lo hacemos, habíamos dejado la conversación en que, bueno, es una familia de abogados. Yo me imagino un día comiendo los 4 juntos, eso tiene que ser terrible, porque como se hable del trabajo, aquello pues no puede ser... Sí. Muchas veces lo comentamos entre nosotros, que en nuestra mesa, que es cuando normalmente estamos los 4 juntos, hablamos eso, pues, de derecho, de fútbol y de política. No, volvemos al fútbol, porque, bueno, supongo que habrá visto el decano el partido del Barcelona. Pues mira, no lo vi porque estuve terminando un recurso que me vencía hoy. Pues ahí el resultado, el juez sé quién marcó los goles, lo comenté hoy, lo vi en los periódicos y en el informativo de hoy de mediodía de Televisión Española también vi unas cuantas imágenes, pero no pude ver el partido porque tuve que trabajar. Ahí dicen que el juez no estuvo muy bien. Dicen que el juez no estuvo muy bien. Sí, parece que, vamos, las tomas que yo vi, sí, el tercer gol del Inter parece un fuera de juego bastante claro, ¿no? ¿Ser abogado implica llevarse el problema a la cama todos los días? Vamos a ver, hay compañeros que se obsesionan y dicen que pierden el sueño cuando tienen algún asunto que les preocupa. Yo duermo como un bebé, afortunadamente. Pero durante el tiempo que estoy despierto, estoy casi siempre pensando en problemas jurídicos. A veces algún amigo, algún conocido te ve ir para el despacho tarde por la mañana o salir temprano por la tarde. ¡Ah, qué bien vives! ¿Ya te vas? ¿O qué tarde vas? Dice, no, mira, es que en realidad ya trabajé más hoy desde que me desperté que lo que voy a trabajar en el despacho. Porque es curioso que a veces en el despacho lo único que hace son, bueno, cuestiones de trámite, no sé, atender el teléfono, despachar con compañeros, con la secretaria, atender la consulta, bueno, pues cartas. Es decir, digamos que el pensar, el discurrir, el tomar la decisión de cómo enfocas un asunto o cómo argumentas determinada cuestión, pues a lo mejor esa decisión la tomas en la ducha o en la taza del váter o en la mesa desayunando por la mañana. Es decir, a veces no nos damos cuenta de que la nuestra es una profesión fundamentalmente de pensar. Es decir, el proceso es siempre, leer o escuchar, es decir, pensar y después escribir y hablar. Es decir, es siempre igual. Y muchas veces eso los clientes no lo comprenden. Se quejan, oiga, es que nunca le encuentro a usted. Es decir, cuando le llamo nunca está, nunca se puede poner. Y yo siempre les digo, mire, es que usted no se da cuenta que nosotros necesitamos alguna hora de calma para poder trabajar, si no, no podríamos trabajar. Es decir, yo creo que estamos en una sociedad en que todos nos quejamos de falta de información. Es que no me informa usted de nada, se nos quejan muchos clientes. Y sin embargo, tú hablas con los abogados y la queja es que los clientes no me dejan trabajar.
Y yo a veces se lo intento explicar, y algunos lo entienden. Es decir, a veces estás, no sé, en un juicio en Castropol a las 11 de la mañana y el cliente te dice: hola, buenos días, don Enrique. Bueno, menos mal, que ya tenía ganas de verlo a usted, que le llamé no sé cuántas veces y nunca está usted en el despacho. Yo siempre les digo: mire, ahora estoy aquí con usted. ¿Usted sabe cuántas personas llamarían a mi despacho esta mañana? Y cuando mi secretaria les dice que no estoy, dirán: ¿dónde estará este? Pues estará durmiendo, o andaría noche de farra y hoy no puede trabajar. Bueno, mire, estoy aquí. Es que la vida del abogado, el trabajo del abogado, es decir, no es de telefonista. Es decir, no podemos estar todos los días y a todas horas al teléfono escuchando a un cliente que te pregunta. A veces el kit de una defensa llega por cuestiones nimias. Claro, es decir, a veces, y a mí me pasa muchas veces que por la noche, después de estar a lo mejor varias horas pensando en un asunto, no le ves ninguna solución, y resulta que por la mañana, pues en la ducha, lo que decíamos antes, ya está. Y a lo mejor era una tontería, pero no se te había ocurrido. Bueno, pues y por ahí ya dices: este es el enfoque. Entonces, bueno, empiezas a estudiar, buscas jurisprudencia, buscas doctrina y escribes el argumento si tiene que ser por escrito. Si no, pues tomas unas notas para informar oralmente. Y eso yo creo que es la esencia de la profesión. Es decir, el ojo clínico, eso lo ves muchas veces cuando tienes un pleito. Es decir, a lo mejor compañeros con poca experiencia y muchos conocimientos teóricos, y ves, pues mira, qué demanda más trabajada, cuántos folios, es decir, cuánta jurisprudencia, pero ves que equivocó totalmente el enfoque, porque no tiene la experiencia suficiente para tener el ojo clínico, ¿no? De verle del médico que le ve la cara al enfermo y dice: tú tienes tal cosa, no necesito ninguna otra prueba. Y sin embargo tienes abogados con mucha experiencia, una demanda aparentemente poco trabajada, este tío se lo quitó de en medio en 3 folios, pero claro, te pones a leerla y te das cuenta que pum, porque enfocó el asunto perfectamente, y eso te lo da la experiencia y el ojo clínico. O sea, yo creo que en eso nuestra profesión se parece un poco a la medicina. Es muy importante separar el grano de la paja, es decir, no abrumar a los jueces con argumentos y con hechos que no tienen ninguna relevancia sobre el pleito, porque a veces, claro, el cliente viene y te cuenta y para él son cosas importantes, pero en realidad no lo tienen, y tú tienes que a veces convencer al cliente: no, mire, olvídese de eso, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de esto. Y a veces sales de un juicio donde sales contento porque hiciste un informe de conclusiones excelente, y el cliente: bueno, don Enrique, habló usted muy bien, pero no habló usted de no sé qué. Que dice: mire, es que de eso no había que hablar, no es que se me haya olvidado, porque a veces te puede olvidar un punto. No, mire, no es que se me haya olvidado, es que de eso no hay que hablar, porque es un argumento contraproducente que no nos conviene, por esto y por esto. Ah, bueno, si usted lo dice. Entonces, a veces, es decir, los abogados, yo siempre digo que nos pasamos la vida intentando convencer a alguien. Es decir, tenemos que convencer a nuestro cliente, bueno, para que rebaje a veces las pretensiones desorbitadas que trae. Tenemos que intentar convencer al abogado de la parte contraria en la negociación previa que suele haber siempre antes de entablar un procedimiento judicial, a ver si hay acuerdo. Y después tenemos que intentar convencer a los jueces. Lo nuestro es una batalla por la convicción, ¿no? ¿Cuál fue el momento más importante dentro de la carrera como abogado de Enrique Valdés, el mejor momento, y cuál fue posiblemente el peor? No, bueno, el mejor momento es siempre cuando ganas un asunto que sabes que es muy relevante para tu cliente y que era un asunto difícil de ganar. Bueno, pues o porque los hechos eran muy difíciles de probar, o porque la ley no era clara, porque había jurisprudencia contradictoria. Y los malos momentos es cuando te sale mal un asunto donde crees que tienes razón y además tiene mucha repercusión para el cliente. Yo, por ejemplo, a mí los asuntos que más presión me producen son siempre los accidentes, fundamentalmente
accidente de trabajo, es decir, en que el padre de familia, que era el sustento de la familia, bueno, pues se cayó del andamio por falta de medidas de seguridad, se mató y deja una viuda y 4 hijos pequeños. Y te tienes que meter en una batalla por la indemnización, que a veces dura 10 años, y esos 10 años son fundamentales, porque aunque salga bien, es decir, la vida de esos niños cambió totalmente, es decir, porque se quedaron sin unos ingresos, simplemente con la pensión de orfandad y de viudedad de su madre, que les cambió totalmente la vida. A lo mejor no pueden estudiar una carrera, o si la estudian tienen que estudiar una que haya en su pueblo y no irse a otro lado. Y claro, y cuando tienen 25 años, pues sí, entonces dice el Tribunal Supremo que efectivamente, que es decir, cualquier cosa que les aconsejas, cualquier cosa que les dices, te la creen y no te discuten nada. Después, desgraciadamente, también hay el contrario, ¿no?, en el que es una desconfianza permanente, que no se cree nada de lo que le dices, le das un consejo de que negocie una cosa, de que transija, y cree que te estás vendiendo a la otra parte, cuando lo que le estás recomendando es en su beneficio. Es decir, y a veces tienes que decirle: oiga, mire, vino usted a buscarme a mí, yo no he ido a buscarla a usted a su casa, o sea que si usted no está conforme con mi manera de ejercer la profesión, aquí tiene usted sus papeles y búsquese otro abogado. Y algunos clientes, en el momento que les dices eso, cambian totalmente de vitola, como se suele decir, ¿no? Que por cierto se están incrementando los acuerdos, ¿no? Es decir, los acuerdos entre las dos partes, en muchísimos de los casos. Claro, ¿no? Hay muchísimos más acuerdos. La gente es más consciente ya de... Hay muchísimos más acuerdos de los que la gente cree, porque claro, lo que se sabe es lo que llega a los tribunales, que eso es muy fácil de hacer una estadística y saber las demandas que entran y las sentencias que se dictan. Lo que se arreglan los despachos en negociaciones previas es muchísimo más que lo que llega a los tribunales, pero claro, eso es imposible de computar. Y los arreglos dependen mucho también del asunto, es decir, es muy fácil negociar a lo mejor con una compañía de seguros una indemnización, es decir, cuando la responsabilidad está clara y sabes que el juicio es simplemente para discutir si te corresponden 10 o te corresponden 7, pues bueno, es mucho más fácil llegar a un acuerdo. Y decir, pues mire, vamos a dejarlo en 8,5. Pero hay otros asuntos que son muy difíciles de negociar, asuntos donde hay por el medio rencillas personales, agravios, y entonces la gente pues quiere morir matando. No hay posibilidad de alcanzar ningún acuerdo, porque aunque les den lo que piden, no, yo quiero que lo diga un juez, yo quiero... ¿Viaja mucho Enrique Valdés? Vamos, por razones profesionales como abogado, poco, porque la mayoría de los asuntos los tengo en Asturias. ¿Y como placer? Algunos en León, sí, como placer sí. Viajo todos los años, una vez o dos, al extranjero, sí. Normalmente al mundo occidental, ya me estoy empezando a cansar un poco del mundo occidental y empieza a apetecerme un poco el tercer mundo, ¿no? De todos los viajes que han realizado, ¿cuál es el que más, le impactó, le gustó, el país que le llenó un poco más, ¿no? El lugar que le llenó un poco más. El impacto mayor que tuve viajando fue la primera vez que fui a Nueva York. Tengo una imagen... estoy hablando de hace 20 años, cuando en España apenas había inmigrantes. Es decir, llegar en un semáforo de la Quinta Avenida, mirar a tu alrededor y ver 50 tipos humanos diferentes. Es una cosa que me impactó muchísimo. Negros, blancos, asiáticos, latinos, con turbante, con velo, con sombrero tejano. Es una cosa que me llamó muchísimo la atención. Yo creo que es la imagen que tengo más grabada en mi retina de todo lo que vi por el mundo, ¿no? Y ahora aquí ya vas a Madrid y ya ves un ambiente de personajes como el que veías en París o en Londres hace muchos años, pero claro, antes en España eso no lo había, porque aquí no venía nadie, es decir, había poco para nosotros, aquí no venía nadie, ¿no? Yo tengo una anécdota de un chico que además es algo pariente mío, no sé si te acuerdas de Kunta Kinte, aquella película de la televisión. Sí. Y este niño era de Colunga, claro, y no había nadie que no fuera el paisano blanco, ¿no? Y fue con su abuela un día a Colunga al mercado, y había un negro en el mercado, y el niño le dice a su abuela: abuela,
viste un negro y anda suelto. Claro, el hombre tenía la idea, el negro que conocía es de la película de la televisión. Claro, sí. Bueno, nos quedan 4 minutitos, el tiempo se pasa volando y parece que empezamos hace 10 minutos. Ley Ómnibus, es algo tremendamente importante, algo que va a acercar posiblemente más la abogacía al ciudadano. Sí, es una ley fundamental para los colegios profesionales y sobre todo para el colegio de abogados, o para los colegios de abogados, que son los que más me afectan a mí como abogado de profesión que soy y como decano de un colegio. Es decir, esta ley reconoce a los colegios profesionales la categoría de autoridad competente, es decir, que ya no vamos a ser solo una entidad dirigida hacia adentro, es decir, hacia los abogados, es decir, para representar a la abogacía, para defenderla, para sancionar a los compañeros que no cumplan las normas, sino que vamos a tener también una función de servicio público muy importante de cara a los ciudadanos en general, sobre todo a nivel de información. Es decir, un ciudadano, y nosotros en nuestro colegio ya hemos montado la oficina de información al colegiado y al ciudadano, tiene derecho a acudir al colegio de abogados y pedir información sobre el abogado que le está prestando servicios o que pretende que se los preste. Es decir, antigüedad en la profesión, expediente disciplinario si lo hubo y si fue firme la sanción, si la hoja de encargo que le da a firmar cumple o no cumple los requisitos. Es decir, cualquier cosa puede ir al colegio y se le informará porque es su derecho. Es importante, ¿no? Es muy importante para nosotros porque aunque nos exige un esfuerzo, nos consolida definitivamente como una institución de derecho público con esa doble función, hacia adentro, hacia los profesionales, y hacia afuera, es decir, hacia los ciudadanos en general, ¿no? Y yo creo que, bueno, aunque algunos compañeros no lo entienden, se lo tenemos que ir explicando, que tenemos que hacer un esfuerzo, incluso presupuestario, para explicarle a la sociedad quiénes somos y para qué servimos, ¿no? ¿Cómo o qué consejo les daría a los licenciados que este año a lo mejor ya salen de la facultad? Bueno, sobre todo que trabajen y que tengan paciencia. Es que esta profesión es una carrera de fondo y si estudian y si trabajan y si son leales con los clientes, acabarán viviendo de la profesión desahogadamente. Van a tener que trabajar siempre. Esto no es un empleo de 8 a 3 y en el momento en que te vas ya puede quemarse el edificio o acabarse el mundo, ¿no? Es decir, vas a tener siempre el problema contigo. No te debería quitar el sueño, pero sí que cuando estés paseando o cuando estés sentado en el sofá viendo la televisión, te vas a acordar de vez en cuando de ese problema, a ver cómo lo enfoco, a ver cómo lo resuelvo. Es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. Es decir, que tengan paciencia, que no van a conseguir vivir de la profesión en 2 años, en 3 años, pero a partir de los 5 años, si se esfuerzan, podrán hacerse con una cartera de clientes. Lo que les aconsejo es que los primeros años, si pueden, que trabajen para otros profesionales que ya estén consolidados, bien en una relación laboral por cuenta ajena o bien con otro tipo de colaboración. No solo porque les darán trabajo, sino porque les enseñarán. ¿Vuelve habitualmente a Piloña, a Nayo, siempre que puede o no? Voy muy poco, ahora voy muy poco porque bueno, ya mi madre ya no vive, por lo tanto la casa del pueblo la tenemos cerrada, entonces suelo ir 2 o 3 veces al año. Voy a Infiesto cuando voy al juzgado, voy a la capital, pero al pueblo, a Fresnosa, voy muy poco. Pues debería ir más. Seguro que sería un buen sitio para inspiración, ¿no? Para la inspiración. Sí, por supuesto. Lo que pasa que, bueno, ahora con los teléfonos ya no hay paz. Y relajando, vamos a relajar. ¿Quién va a ganar la Liga? Hombre, yo creo que tiene más posibilidades el Barça, pero el Madrid está ahí y puede ganarla. Puede ganarla perfectamente.
¿Y después de lo del Inter de Milán, el Barcelona tiene opciones de seguir adelante o no? Sí, yo creo que sí las tiene. Lo que pasa que bueno, el Inter tiene un entrenador muy listo y bueno, y ayer se vio que sabe cómo pararlos, ¿no? Entonces bueno, pues supongo que vendrá también al Camp Nou con alguna táctica bien estudiada y les costará trabajo al Barça ganar al Inter, pero bueno, con 2-0 ya pasaría, ¿no? ¿Y este Oviedo cuándo va a subir, hombre? Pues no lo sé, es difícil. Bajar fue fácil, pero subir es difícil. Y ahora encima, bueno, pues hasta la cantera está mal, porque ya veo que el juvenil de División de Honor perdió la categoría. Pero bueno. Una auténtica pena. Bueno, pues lo que sí hemos estado es encantados de tener a Enrique Valdés aquí con nosotros, de contarnos las cosas que nos ha contado y de alguna manera, bueno, ya no solamente dignificar la figura del abogado y en este caso del turno a oficio, del abogado como tal, etcétera, sino de explicarnos un poco que el abogado es un tipo absolutamente normal. Sí, por supuesto. Y que, bueno, pues que desgraciadamente, afortunadamente, la justicia tiene que existir para todos y que pues uno tiene que defender lo que le viene encima, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a la defensa. Es decir, si es culpable ya le condenarán, pero quien le tiene que condenar es un tribunal y no el abogado. Evidentemente, y si todos, como decía anteriormente, si todos estuviésemos sanos, evidentemente no harían falta médicos. Bueno, pues si existen problemas, lógicamente tendremos que llamar a nuestro abogado. Enrique, muchísimas gracias. Saludos, un placer. Gracias. Nosotros nos vemos, ya lo saben ustedes, aquí en Del Cielo a la Tierra la próxima semana. Muchas gracias.